Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi grupo está conformado por José Antonio Guasá y mi persona, Yesid Loboa Ruiz. El día de hoy vamos a explicar unos temas muy importantes que son sobre el párrafo y su importancia. ¿Cuáles son los temas? Bueno, en esta exposición vamos a tocar temas como lo cuales son la definición, la importancia, referencias de otros autores y pues muchos temas que tienen mucha correlación con ese tema central. Bueno, vamos. Bueno, muy buenas tardes a todos, estudiantes y profesor. Pues mi nombre es José Antonio Guasá, como lo hablamos anteriormente. Y ahora les voy a hablar sobre la definición y la diferenciación de la estructura de un párrafo. Primero iremos con la definición. Bueno, la estructura de un párrafo es la organización de ideas dentro de un párrafo, obviamente, la cual desarrolla temas de una forma clara, coherente y ordenada. Este tiene dos partes, que es la idea principal y las ideas secundarias, que son las que complementan o explican la idea principal. Bueno, dada esa definición, tenemos claro que el párrafo, además de tener una función, tiene dos partes. La primera, que es la idea principal, y la segunda, que son las ideas secundarias. Ahora vamos con la diferenciación para tener más claro cuáles son la diferencia entre la idea principal y la idea secundaria. Bueno, la idea principal es la más importante del párrafo, ya que esa es la que expresa el tema central o es la que esclarece el mensaje que se quiere dar a soy un personaje del videojuego. Y las ideas secundarias son las que explican, ejemplifican, extienden, las que dan el concepto completo. Obviamente las ideas secundarias se derivan de la idea primaria, ya que la idea primaria o principal es como un concepto corto. Entonces, al tener ya las ideas secundarias, esas se van a extraer de ahí, la cual va a generar una idea secundaria. Y esa es la diferenciación que se pudo extraer de ese tema. Bueno, compañeros, pues en el momento de ahora les vamos a hablar sobre los referentes teóricos que de una u otra manera aportaron a lo que conocemos hoy en día como lo que es la estructura del párrafo. Bueno, como primero tenemos a Daniel Cassani, que es un lingüista, investigador y profesor reconocido por sus estudios sobre la lectura y la escritura. Sus aportes se centran en la comprensión de la escritura como un proceso comunicativo social en el que el lector organiza sus ideas de manera coherente para transmitir un mensaje. Cassani sostiene que escribir no consiste únicamente en dominar reglas gramaticales, sino pues en planificar, redactar y revisar y reescribir los textos para lograr una comunicación efectiva. En los textos, para lograr una comunicación pues también sea asertiva o efectiva también. Sus investigaciones pues fueron y son fundamentales para el estudio de la estructura del párrafo y la pronunciación textual. En referente también tenemos a otro que es Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre fue un filósofo, escritor y dramaturgo francés, considerado uno de los principales representantes del existencialismo. Desde su perspectiva, la escritura es una herramienta mediante la cual pues, el ser humano expresa sus pensamientos, experiencias y reflexiones sobre la realidad. Sartre defendía la idea de que el escritor tiene un compromiso con la sociedad y utiliza el lenguaje para comunicar ideas, generar reflexión y promover cambios en el entorno. Sus planteamientos resaltan la importancia de la expresión escrita como medio para ejercer la libertad y la responsabilidad individual. Pues teniendo esos dos referentes teóricos pues que nos contribuyeron bastante en lo que es la historia de la estructura de un párrafo, vemos que son dos figuras muy relevantes en lo que pues ha sido la historia del párrafo y pues esa fue la explicación de los referentes teóricos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me presento, mi nombre es Yesid Loboa Ruiz del grupo SS142 y el día de hoy les vengo a explicar qué es la estructura interna de un párrafo y su importancia. La estructura interna de un párrafo es la que permite que una persona, el escritor, el que quiere dar a entender algo que quiere decir o quiere proponer,
es lo que hace que puedas acomodarlo todo en un párrafo y acomodar las ideas, acomodar lo que quieras decir, acomodar lo que quieras transmitir, sea tú hacia el receptor o tú hacia varias personas. Pueden ser muchas, pocas e incluso una sola persona. Una de las cosas que quiero resaltar es que el párrafo se utiliza para hacer que el texto pueda entenderse de mejor manera. ¿En qué sentido? Eso se utilizaba hasta en tiempos atrás, en donde tú querías tallar algo y lógicamente para entender un texto debes de tener el contexto o al menos saber qué significa lo que trata de decir él. ¿Cómo así? O sea, tú no puedes ponerle un párrafo que está escrito en alemán a alguien que habla español, porque no lo va a entender. Entonces debes de tener un poco de contexto para poder entender qué es lo que trata de decir. Eso, volviendo a lo que les estaba diciendo, puedes llegar y tallar algo en algún cuaderno, escribir algo en un cuaderno, tallarlo en una piedra, tallarlo en un árbol, lo que sea. Y utilizando los párrafos, que antes se escribían era con plumas o pues con tinta, que ahora se utiliza es con los lapiceros, pero antes eran plumas con tinta, las untaban de tinta y escribían. Entonces, para entender bien lo que decían ellos tenían que separarlo por párrafos, cada tema que trataban de dar, porque lógicamente tú no vas a entender algo como esto o algo como esto sin tener ni el contexto ni tampoco que estén organizados, porque no están nada organizados. Entonces, lo primordial es organizarlo y lo secundario es tener el contexto, porque si no tienes ni el contexto ni tampoco está organizado, pues créeme que en ninguna cabeza va a caber eso. Y pues básicamente es el principal tema que necesita tener un párrafo, que es la organización. La organización interna es la que permite que las ideas se alineen o tengan mucha coherencia o tengan pues al menos algo que ver. Porque es como un cubo Rubik, mira, está mal organizado, pues no se entiende, pero cuando está bien organizado se ve bien, incluso se entiende. Ah, la bandera de Colombia, obviamente no lo vas a entender si está así. Entonces te la muestro y tú vas a decir, ah, está bien organizado, los tres colores como son. Entonces vas a decir, ah, sí, la bandera de Colombia. Lo mismo, por no decir que siempre, lo mismo pasa con un párrafo, que está bien organizado y según tú lo vayas leyendo, vas escuchando o bueno, vas interpretando en tu mente lo que quiere decir el escritor. En este caso, uno de los autores es Jean Paul, que es bastante importante porque él resaltó este tema. Él resaltó el tema de tener una buena, no solamente escritura, sino una buena organización de los párrafos y de la manera en la que tú escribes, para hacer que pues, el texto sea más entendible, que las personas que la leyeran entendieran, que tuvieran más o menos un contexto, así no estén con él, puedan entender lo que escribe, así él esté en otro país o incluso puede ser un escritor que ya haya muerto. Y lo resaltan porque es algo que si el escritor dejó, por más veces que lo leas, lo vas a entender bien porque el escritor lo hizo de tal manera en la que todas las personas que lo escribieran, bueno, que lo leyeran, perdón, pudieran entenderlo. Porque está separado. ¿Cómo así separado? Un texto junto no va a ser lo mismo que un texto separado por párrafos. Un texto separado por párrafos puede llegar a entenderse más. Puede ser un texto, puede ser una poesía, puede ser cualquier tipo de cosa, hasta una ova. ¿Cómo así? O sea, una poesía se encuentra separada por párrafos para que la persona que la lea, o lógicamente con sus signos gramaticales y todo, para que la persona cuando lo lea sepa cuándo parar y sepa cuándo sigue el otro tema, o sepa cuándo parar y dar un descanso para seguir con lo otro. Pero si un texto no tiene ni punto final, ni comas, ni nada de lo que debería de tener un párrafo, pues lógicamente la persona va a leer de corrido, no va a saber cuándo parar, no va a saber cuál es el chiste de la escritura o del texto que está leyendo, y pues tampoco va a entender, por no decir nada, lo que trata de decir el escritor. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta. Otro de los autores se llama Daniel Casani, que él resalta que un texto debe de estar separado y debe de estar bien organizado para que
pueda tener tanto una mayor comprensión, una mayor coherencia y pueda tener sentido para la persona que lo lee, o sea, en este caso el receptor. ¿Y qué quiso decir con eso? Que un trabajo te puede ayudar para más adelante, que eso fue lo que dijo él en las escrituras que dejó. Un trabajo en la universidad, en el estudio, en cualquier tipo de lado, puede ser trabajando en una empresa, en la universidad, en el colegio, en todos lados. De hecho, una persona que entienda tu mismo idioma y pues sepa leer lo que tratas de transmitir, tienes que separarlo para que la persona sepa cuándo cambiar, cuándo tú estás hablando de una cosa diferente, cuándo vas a nombrar o pues tratar de dar a entender algo. Puede ser hasta algo que tú sientes que tratas de decirle a la persona, pero si todo está junto, no va a entender. Simplemente va a estar desorganizado y pues, como te digo, nadie va a entender hasta quedarme en el cubo. Entonces, pues eso es todo, pues esa es mi conclusión, eso es lo que más o menos entendí del tema y eso es lo que quiero darte a entender a ti. Espero hayas entendido bastante bien y pues muchas gracias por la atención que me han dado. Pues bueno, muchachos, esta fue más que todo la conclusión del tema o la información que teníamos nosotros para darles a ustedes sobre el tema de la estructura de un párrafo, la estructura interna de un párrafo. Y espero hayan podido entender y poder profundizar mediante este tema porque es muy importante para poder salir a profesional, poder escribir cualquier tipo de trabajo, que es bastante importante. Pues no, nada, espero hayan podido profundizar y poder ponerlo en práctica entre ustedes mismos. Bueno, así como acaba de decir mi compañero Yesir, pues hemos llegado a la conclusión de nuestra exposición. Esperamos que hayan podido entender nuestra explicación mutua y pues vayan con una muy buena explicación de qué es la estructura interna de un párrafo. Así que sin más, muchas gracias.